Hola, estimados alumnos. En la clase de hoy estudiaremos la condición de equilibrio traslacional, las estrategias que debemos de usar para resolver los modelos matemáticos y analizaremos un ejemplo de ello. La condición de equilibrio traslacional dice que un cuerpo se halla en estado de equilibrio traslacional si y solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Esto nos lleva a dos ecuaciones matemáticas. La suma de la fuerza en el eje de la X igual a 0 y la suma de la fuerza en el eje de la Y igual a 0. Aquí el término de equilibrio traslacional se emplea para distinguir la primera de la segunda condición de equilibrio, que es referida a los movimientos rotacionales. Por ejemplo, la Tierra que se traslada alrededor del Sol realiza un movimiento de traslación, ese es un equilibrio traslacional. Mientras que cuando gira alrededor de su propio eje, estamos hablando de un equilibrio rotacional. Otro ejemplo clásico es en la rueda Chicagua. En este caso, las cabinas realizan un traslado de un punto al otro, por eso es un equilibrio traslacional, mientras que la rueda del sistema hace que gire. Imágenes también como esta, en la cual dos jóvenes jalan un cuerpo en diferentes direcciones, o bien esta otra donde tenemos una cuerda y se desplaza una persona. También este otro cuerpo que tiene dos cuerdas sujetadas a un techo, y por último este otro cuerpo que está sujetada a una cuerda del techo y a otra cuerda adherida a una pared. Los pasos para resolver los modelos matemáticos de condición de equilibrio traslacional son 5. Analicemos el siguiente ejemplo. Dice así: una pelota de 400 newtons suspendida por una cuerda B es jalada en forma horizontal por otra cuerda A y sostenida de tal manera que la cuerda B forme un ángulo de 60 grados con respecto al techo. Encuentra las tensiones en la cuerda A y en la cuerda B. Segundo paso, comencemos a desarrollarlo. Primero, lo que debemos de hacer es un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es el plano cartesiano donde se ubican las fuerzas que actúan en el sistema. Es decir, que aquí tenemos una fuerza A, que es la tensión de la cuerda A, tenemos una fuerza B, que es la tensión de la cuerda B, y tenemos una fuerza que es el peso del cuerpo, que es la tensión que ejerce y tiene un valor el cuerpo, que es de 400 newtons. Esas las ubicamos en el plano cartesiano sin ninguna medida, sencillamente como un esquema. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos una fuerza que está sobre el eje, que en este caso es A, y otra fuerza que está sobre el eje también, en este caso 400 newtons, la única fuerza concurrente o angular es B. Entonces la fuerza concurrente o angular la tenemos que descomponer. ¿Cómo? Proyectando el punto final sobre el eje de la X, y allí tenemos la componente B de X, y proyectando sobre el eje Y allí tenemos la componente en Y. Luego hacemos el cálculo matemático para conocer la componentes horizontales y verticales. Comencemos con la primera. P de X va a ser igual al B por el coseno del ángulo. Como ya conocemos, el ángulo es de 60 grados, entonces nos quedaría B de X igual a B por el coseno de 60 grados. Agarramos nuestra calculadora y el valor del coseno de 60 grados es 0.5. Por lo tanto, B de X va a ser igual a 0.5B. Lo mismo hacemos con la componente en Y. La componente en Y va a ser igual a B por el seno del ángulo. Como el ángulo es de 60 grados, entonces tenemos que B de Y va a ser igual a B por el seno de 60 grados. B de Y igual a 0.8660B.
aplicamos la condición de equilibrio. Como ya conocemos, la primera condición dice que la suma de las fuerzas en el eje de las X es igual a 0, y la segunda parte es que la suma de las fuerzas en el eje de la Y es igual a 0. Analicemos la del eje de la X. Vamos y nos ubicamos en el eje de la X. Tenemos dos fuerzas, una que va a la derecha, que se llama B de X, y otra que va a la izquierda, que se llama A. Aquí tenemos que recordar de que hacia la derecha van a tener la fuerza el signo positivo, hacia la izquierda va a tener la fuerza del signo negativo. Por lo tanto, nos va a quedar que B de X menos A va a ser igual a 0. Ahora vamos con el eje de la Y. Hacia arriba es positiva, hacia abajo es negativa. Por lo tanto, nos va a quedar B de Y menos 400 newton igual a 0. Como observamos, ya tenemos la suma de las fuerzas tanto en el eje de la X como en el eje de la Y. Como podemos observar, ya tenemos dos ecuaciones con dos variables. Pero la gran ventaja que tenemos es que esta ecuación del eje de la Y solamente tiene una variable, que es B, mientras que la ecuación del eje de la X tiene dos variables. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Encontrar el valor de la tensión B en este sector. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos el método de sustitución para sustituir el valor de B en la otra ecuación y encontramos el valor de A. Así que exactamente eso vamos a hacer. Primeramente, lo que hacemos es despejar 400 que estaban restando, pasan al otro miembro a sumar y nos quedaría 0.8660B igual a 400 newton. Despejamos B, 0.8660 que está multiplicando pasarían a dividir y nos quedaría B igual a 400 newton sobre 0.8660. Luego agarramos nuestra calculadora y dividimos 400 entre 0.8660 y nos va a dar B igual a 461.89 newton. Ya tengo el valor de B. Como todo método de sustitución, agarro el valor de B y lo sustituyo en la segunda ecuación. Pero antes voy a despejar A. A que está restando pasa al otro miembro a sumar y nos quedaría 0.05B igual a A. Sustituimos el valor de B y A va a ser igual a 0.5 por 461.89 newton, y luego volvemos a la calculadora y obtenemos el valor de A, que va a ser igual a 230.95 newton. Una vez que tenemos nuestros resultados, hemos encontrado ya las dos tensiones. De esta manera hemos concluido el primer ejemplo de condición de equilibrio. Gracias por su atención.